Hola amigos, en Ecuador se llama metástasis a ese cáncer del narcotráfico que desde hace años invade en mayor o menor medida el cuerpo de muchos estados. Financiando campañas electorales o pagando favores judiciales, el dinero de la droga corrompe absolutamente y gangrena instituciones como la justicia, la fiscalía o la policía. Pues bien, lo novedoso es que altera hasta el servicio de relaciones exteriores de un país. O si no, fíjense en lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador. El resultado es que las relaciones entre los países iberoamericanos están gravemente viciadas por el narcosocialismo. ¿Qué se puede hacer? Vamos a verlo. No te vayas. Bienvenido al canal Desde mi punto de vista. Como negocio que es, la oferta busca su demanda, sobre todo si el precio es muy alto, tan alto que da para remover cualquier obstáculo político o legal que se ponga por medio. En Iberoamérica, los tentáculos de esta actividad han penetrado en alcaldías, juzgados, prisiones, comisarías y hasta en cuarteles. La novedad es que ya afecta al Servicio de Relaciones Exteriores, a ese aparato que representa a un Estado en el extranjero a través de sus misiones consulares y embajadas. Es el caso de la ahora clausurada legación mexicana en Quito, que brindó asilo político a Jorge Glass, expresidente de Ecuador, prófugo de la justicia ecuatoriana al huir de una prisión gracias al salvoconducto de un magistrado corrupto pagado por el principal capo del narco en Ecuador, un tal Norero. Este señor Norero ofreció $250.000 para que el juez le diera a Glass la libertad condicional, diciendo, según mensajes interceptados por la Fiscalía, que ya se cobraría de Glass con favorcitos. Glass, condenado 2 veces en firme por diversos cargos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, se iba a fugar gracias al concurso cómplice del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero no pudo ser. Ya conocen la historia, el gobierno de Daniel Noboa decidió cortar por lo sano e ir a detener a ese preso condenado allanando la embajada mexicana, es decir, rompiendo flagrantemente un principio del derecho internacional. La canciller de Ecuador, la señora Gabriela Sommerfeld, denunció que en realidad México había anteriormente incurrido en un grave incumplimiento de las leyes internacionales al dar asilo a un convicto. Sommerfeld citaba las convenciones de Montevideo, La Habana y, sobre todo, la última de Caracas, esta de 1954, según la cual no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas o condenadas por delitos comunes, como Glass. Esas personas deben ser entregadas al gobierno local por parte de la embajada. Como ya sabemos, el gobierno de López Obrador no lo hizo, y eso provocó otro acto ilícito, el asalto de la embajada. A mí me parece que este hecho pone al descubierto la necesidad de reformar el vetusto derecho internacional, en concreto la Convención de Viena, refrendando que, si bien violar la soberanía de un espacio diplomático es una inaceptable falta grave que debe ser condenada, el hecho de que una embajada se convierta en refugio de criminales, es decir, de personas que hayan cometido delitos comunes, como Glass, tiene que suponer la retirada automática de la inmunidad diplomática para esa legación y su personal, pudiendo el Estado afectado acordonar el recinto, reservándose el derecho a registrar cualquier vehículo que entre o salga del mismo. El caso es que el gobierno de Daniel Noboa tenía una clara obligación con la sociedad ecuatoriana al impedir la fuga de Glass, porque de haberse fugado a México, su guerra contra la metástasis del narcotráfico habría recibido un golpe mortal. Respetamos a todos los países, pero la prioridad es el pueblo ecuatoriano, la prioridad es la justicia ecuatoriana. Noboa cruzó una línea roja, es verdad, pero lo cierto es que López Obrador había convertido su embajada en una sucursal del narcosocialismo.
Sí, amigos, AMLO parece un gran padrino al haber propiciado primero que el Estado mexicano haga la vista gorda ante los desmanes y crímenes de los cárteles en su propio país, mientras coopera indirectamente con sus agentes políticos en Ecuador, lo cual es lo mismo que cooperar con las mafias, inmiscuyéndose además en los asuntos internos de otro Estado. Que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba. Qué curioso que sea México bajo AMLO la tierra de acogida de ese narcosocialismo que se enquistó en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. De hecho, son casi una decena los políticos correístas ecuatorianos que escaparon de la justicia refugiándose en México, y como tienen que vivir de algo, pues adivinen a qué se dedican. Pues a trabajar para Morena, que así se llama el partido de López Obrador. Bueno, aunque trabajar es mucho decir, sería más bien cobrar contratos sobrepreciados por fabricar agendas para militantes del partido. O sea, no contentos con robar en Ecuador, ahora les roban a los mexicanos, y todo gracias a su presidente. Otros refugiados ecuatorianos igualmente narcosocialistas asilados por México se dedican a las relaciones internacionales, como una tal Gabriela Rivadeneira, quien es ni más ni menos que la fundadora del Grupo de Puebla, es decir, la Cosa Nostra política que impulsa regímenes totalitarios comunistas financiados por el negocio de la droga. ¿Y qué decir del expresidente de Ecuador, Rafael Correa? Correa es amigo personal de AMLO, y en su vendetta contra su propio país, que también lo condenó por corrupción, ha llegado a pedirle a Andrés Manuel que el ejército mexicano debería bloquear el puerto de Guayaquil para castigar al gobierno de Ecuador por el asalto a la embajada. Podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no hace quebrar en 2 meses, ¿no? Fíjense cómo pudre el narcosocialismo a un expresidente que llega incluso a pedir la ruina de los ecuatorianos. En fin, todo esto para decir que esta colección de delincuentes tiene en México su santuario. Pero sin duda están todos nerviosos porque ya no les sirven sus embajadas y cualquier día Interpol les echa mano. Sí, amigos, México contra Ecuador por la embajada allanada, Argentina contra Venezuela por las declaraciones de Milei sobre Maduro, Chile contra Venezuela por negar este país la existencia de la banda denominada Tren de Aragua, y Panamá contra Nicaragua porque su embajada da asilo al expresidente Martinelli, etcétera, etcétera. Se están multiplicando los conflictos bilaterales. Los países iberoamericanos son hermanos de sangre, lengua y cultura, pero cada vez más a la greña porque sus relaciones están gravemente viciadas por el narcosocialismo. Ya no se trata solo de una línea política o ideológica la que separa a los países latinoamericanos, por ejemplo, conservadores versus socialistas. La emergencia de esa Cosa Nostra del Grupo de Puebla ha trastocado todo. Ese Grupo de Puebla quiere para la región un espacio único de impunidad en el que los políticos corruptos puedan moverse con libertad, la misma libertad con la que, a fuerza de corrupción y violencia, se mueven los narcos, su mercancía y sus capitales. Mientras, la cooperación para combatir esa lacra brilla por su ausencia. La OEA, la CELAC, el Pacto Andino, etc., son foros inútiles. La región más homogénea del mundo sigue balcanizada desde su independencia. A lo sumo, sus presidentes se reúnen en grandes eventos con mucha retórica y banderas, pero nada más. Bueno sería que estos países verdaderamente hermanos, que ahora se increpan y hasta dejan de hablarse, se den cuenta de que el enemigo lo tienen dentro y más bien están condenados a cooperar, a entenderse para erradicar a ese enemigo. Claro, eso pasa por desenmascarar y derrocar a esos grandes padrinos que se hicieron con el poder gracias al dinero del narco y engañando flagrantemente a sus electores. Ecuador ya lo hizo,
y sin duda está pagando un precio. Ojalá lo haga pronto México en sus elecciones de junio. Bueno, tenía que decirlo y lo dije. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y atención. Espero que este editorial haya aportado algo al debate sobre las relaciones iberoamericanas. Aprecio mucho tu visión sobre el tema. Agradezco también que me regales un me gusta y te suscribas a este canal que, insisto, hago con total y absoluta libertad e independencia. Hasta pronto.